Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre nuestro libro Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 20 y hoy comenzamos esta nueva narración. En Tróade, Pablo devuelve la vida a Eutico. Es una interesante narración que nosotros tenemos aquí desde este versículo 7. Vamos a mirar un poquitito que nos lleva hasta el versículo 12. El primer día después del sábado nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al siguiente día, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la habitación superior, donde estábamos reunidos. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien, porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron muy consolados. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos escuchando. Vamos a ver en nuestro estudio bíblico del día de hoy esta narración que nos presenta Hechos de los Apóstoles. Y puculento entonces San Pablo va a ver, oye, eterei puco eterei que para la gente. Bueno, Eutico, que estaba sentado, dice ahí en la ventana, en un momento queda profundamente dormido. Pero ciertamente nos da esta introducción también, porque Pablo dice, les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente. Ojo, imagina. Ahora termina seca tu estela y discurso, o mombe usetereillo, de cual lleva toda esa historia de salvación, toda su experiencia y toda su vida, y entonces Pablo ya largaste cojore y ese. Ahora vez se le pa y cuera copicha hoy ya lleva. Roñe pucuaro ese, o que pa morir aquí Eutico justamente se queda dormido. Pero es interesante, ¿verdad? Todo lo que después viene como narración, todo lo que nos cuenta, y en este caso Pablo que le devuelve la vida a este joven Eutico que cae, dice, del tercer piso. Guapo ahí, ventana área y no beberá.
Oña tendé, ojenduña, mindu, y nada, Pablo veía, pero en un momento queda profundamente dormido. Bueno, veamos entonces este primer día, así luego dice, el primer día después del sábado. Aquí ya tenemos que entrar y comenzar a mirar un poco en este versículo 7, cuando Pablo nos habla del primer día de la semana después del sábado. Es lo que nosotros, después en la vida cristiana, a pesar de que recién en el año 400, esto en uno de los concilios hechos en Cesarea Marítima, allí es donde se promulga, digamos, o se dice que el domingo sería el día de las celebraciones, del encuentro cristiano, de la celebración eucarística, el Dominus, el día del Señor, refiriéndose directamente a la resurrección. Dominus, día del Señor, domingo. Así entonces comienza esta tradición dentro de la iglesia primitiva. Pero, verá que el Shabbat, o sea, el sábado, era el día del judaísmo, recordando también que ese era el día importante porque según el Génesis, en el séptimo día, Dios descansó, dice entonces el Shabbat, que tiene ese objetivo principal, el día de descanso, pero yo digo la Shabbat. Shabbat quiere decir descansar. Y de ahí Shabbat o Yahshua, Shabbat para decir un poco el sentido, ¿verdad? Del sonido, sábado, Shabbat, descanso. Entonces eso era para los judíos. Pero ahora en el cristianismo comienzan a reunirse y para ellos el primer día después del día sábado, después del Sabbat, entonces ellos se reúnen, dice, nos reunimos para la fracción del pan. Esto es lo importante, nos reunimos para la fracción del pan. Aquí también, ¿verdad? Pero no, sin entrar en polémica, ¿verdad? Solamente para dar a entender que la primera comunidad cristiana, los cristianos, le daban el sentido profundo y religioso a la resurrección, porque es lo esencial y lo fundamental para la vida cristiana. Esta es la gran novedad del cristianismo, en realidad. Porque el cristianismo es la continuación, es esa novedad de la resurrección para el judaísmo. Al Mesías, el Mesías que parece que fracasa, ¿por qué? Porque muere en la cruz, sin haber cumplido, así como ellos estaban esperando terrenalmente, una liberación del dominio más bien y del poder humano. Sin embargo, ellos entienden enseguida en la comunidad cristiana, en la comunidad primitiva, los discípulos del Señor, que el mesianismo de Jesús es diferente. Es la liberación del hombre, es la liberación de la persona. Y desde ahí después vendrán las consecuencias, todas las demás liberaciones que existen en el hombre. Hubo algo importante la entender ayer, porque nosotros podemos pensar y estar buscando liberaciones humanas, liberaciones muy terrenas, pero en realidad que es nuestra verdadera liberación del pecado, la liberación que nos condena y que nos mantiene atados a una realidad de la que nosotros tenemos que salir. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad.
caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás.
sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El versículo que nos toca hoy reflexionar es el versículo 10. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angusties porque su alma está en él. Entonces sabemos y hemos escuchado, hemos visto que este muchacho cae. ¿Por qué? Porque dice que Pablo se alargó en su predicación y pucujina. Su preocupación ciertamente habrá sido la de presentar bien y cualquier cómo es la historia de salvación, cómo se va realizando, cómo Dios va actuando. Y decir, bueno, este es el verdadero camino, como Dios se nos está ofreciendo y como Dios se nos está proponiendo. Y entonces, si nosotros entendemos esto, queridos amigos, aquí podemos comprender muy bien, ¿verdad?, cuál es la situación que ahora Lucas nos está narrando, porque dice que el joven se queda dormido, porque Hipocuma Pablo se cae del tercer piso. Y cuando ellos van, enseguida se cayó del tercer piso y cuando lo levantaron, estaba muerto. Pero viene enseguida el versículo 10 en la narración de San Lucas que nos dice: entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien porque su alma está en él. Esta es una frase muy linda, ¿verdad? Una frase muy interesante cómo se nos presenta. ¿Por qué? Primero por el hecho de la muerte ya es Bepeisa, que te presenta y que te dice, quiere decir que este joven aún está en la oscuridad. Quiere decir que la propuesta que aquí le está dando, la propuesta que le está ofreciendo Pablo, no llega a captar, no llega a entender, no llega a entrar en esa sintonía de la propuesta de lo que Pablo está diciendo. Decíamos que también por eso, o adentro o fuera, en la ventana, upeyente o mañajina. Nosotros tenemos también otras expresiones, ¿verdad? Nosotros solemos decir cora ayo mañana lleva da eiku oía completamente comprometido, no es que se mete del todo. Y así muchas otras expresiones muy interesantes que también nosotros utilizamos.
Pablo extendió su discurso. El muchacho, entonces, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y cuando lo levantaron estaba muerto. Y ahora, nuestro versículo 10, que nos ayuda a reflexionar y a entender. Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien, porque su alma está en él. En primer lugar, el hecho de Pablo bajar, dice, ir, me le coño un disparo y ver, disparo ve como viene hoy, cautico. Algunos hoy, hoy está ahí, mañana, bebate, y en mamina, no te. Los otros seguramente que estaban ahí apenas saben y bajan urgentemente corriendo para ver si podrían aún salvarle, ayudarle, ¿verdad? Devolverle la vida. Escuchen bien, devolverle la vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente cuando nos encontramos ante una situación de accidente, por ejemplo? Ayer, derecha en una accidentado o lo que sea. El añander normalmente lleva allá disparar, allá esa. Que va a cogerse, va a coger lastimaba, etcétera, etcétera. Y por eso que van ahí. Pero, lastimosamente, cuando lo levantan, dice que ya estaba muerto. Pablo parece que va con mayor calma, ¿verdad? Entonces, claro, él está en otra situación. Él está desde atrás, está mirando un poco. Entonces, él ahora se va a acercar, ahora entonces baja con tranquilidad, va a ver qué es lo que había pasado, cómo está ese muchacho. Se recostó sobre él. Esto también es interesante, ¿verdad? Como cuando nosotros estamos en la oscuridad, el recostarse, el hablar, el escuchar, el demostrar signos de humanidad, porque todo esto está demostrando humanidad, la cercanía. Reñembollare, pocore, muy pendepo, lleva miago, e hice una cercanía. Lo abrazó después, justamente dice, y abrazándolo. Queridos amigos, si estamos entendiendo, por una parte, un lugar muy bien iluminado, las lámparas. Por otra parte, estábamos entendiendo que este muchacho estaba medio afuera, entre la realidad de dentro y la realidad de afuera. En esta circunstancia en que Pablo se alarga y entonces no resistimos, falta de resistencia para poder luchar contra el mal. El hecho de ser joven, bueno, todos estos elementos son espectaculares y esenciales para que nosotros podamos entender la propuesta de la vida cristiana. ¿Cómo volvemos a recuperar a esa persona que está un poco fuera y dentro? Parece que no entra del todo. Y ahí te dice, recostarse, abrazarlo. Significa entonces cercanía, significa humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las Escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa? Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo. Y puede ser en el pasado o en el futuro.
Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene inconstante. Por ejemplo, Como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir, recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. ok, O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto, Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. exacto. Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo, así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es. Es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era. Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto, porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos.
vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20, en Troa de Pablo, que devuelve la vida a Eutico. Estábamos haciendo de nuevo, recordando un poco la situación, es decir, el contexto histórico. Pablo que se está preparando como para partir. Pablo que se prepara como para seguir evangelizando. Y esto es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque justamente Lucas quiere insistir mucho e insiste y subraya esta actitud de Pablo. Ay de mí si no evangelizara en de San Pablo. A eo Guatana, a eo Juana, o Mombe Uana, Iana, Peñan de Yara, o una vez Peñan de Abitebe, Dios que envió justamente a su Hijo ya por nuestra salvación al Mesías. Entender, saber, darse cuenta. Porque ñande yara o ñande apetebe. Ñande yara o ñembouma por Dios Padre. Justamente para redimirnos. Y esta es la preocupación de Pablo. Pablo entonces quiere darnos a entender, y por eso que es como que él siente que su vida es corta, como que su vida está pasando, y si él, ay de mí si no evangelizara, entonces quiere decir que yo no estoy cumpliendo con esta misión tan grande que el Señor me ha encomendado. El Señor me ha encomendado. Queridos amigos, esta ya es una gran lección para cada uno de nosotros. Llevar a Jaycuanos y no pea, añandeo y ñanduno, peñan de cobe, peñandeo y ñanduno, peñan de apito, uy, allá, ay de mí si no evangelizara, Pablo y Jaisa. Queremos salir, queremos anunciar, queremos dar a conocer. Y él se estaba preparando, ¿verdad? Como para partir. A veces y llegan de Lucas, como pocula y me la discurso, dos pavelas de discurso, ya está llegando hasta medianoche. A la mañana siguiente él temprano tenía que partir. Y entonces alarga y se da cuenta que tiene muchos elementos. Recordemos que Pablo también es una persona erudita, muy preparada, alguien que conoce muy bien el Antiguo Testamento, y sobre todo después de ese encuentro personal con el Señor, él ahora es capaz de repensar todo el Antiguo Testamento, todas las promesas, todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, y comenzar, ¿verdad?, a proponer ahí, bueno, moto para la ñandilla ya piana, va eva peñan de yara la hiseaña de hina. Y entonces comienza a hacer su síntesis, ¿verdad? Pero en esta, entre comillas, ya de síntesis, dos pabellas y porque y pucuyo ya están va oñando ella. Pero, como sabemos, siempre cuando uno va dialogando y se encuentra con gente, seguramente que de todas posibilidades en cuanto al conocimiento, él entero de tela hoy cuapa y tela hoy cuapa, nada Pablo y cuapa. Entonces hay algunos que le van haciendo preguntas, Pablo, ¿y esto cómo? Y Pablo, ¿cómo tenemos que entender esto? Aparece el Antiguo Testamento de Yupe, y aparece la ñande Jaycuana, y más todavía, porque recordemos que estamos aquí con los griegos, ¿verdad? Y entonces, no es que todos conocen el Antiguo Testamento, no es que todos son judíos, y ahora que están queriendo hacer este camino del cristianismo, judeo-cristiano, sino que ella pues te recuerda a los griegos que no están en ese camino de las promesas. Umiabe a tus vemos hoy porque umiabe haremos ver upaitean yo haremos ver un el Antiguo Testamento haremos ver llegan a yo. Entonces cómo se entiende ahora el cristianismo, en cuanto que el cristianismo entiende, ve y dice todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento ahora se ha realizado en la persona de Jesucristo. Y bueno, eso es entonces maravilloso, ¿verdad? Porque nos hace entender que Pablo, quiera o no quiera, procura también desmenuzar y dar a entender bien, con una hermosa catequesis, el camino de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti. Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, Sagrado corazón, yo confío en ti. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, reflexionamos el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, y hoy concluimos con esta narración de el caso, ¿verdad?, de Eutico. Es muy interesante. Había comenzado con esa celebración, ¿verdad?, del comienzo, en el versículo 7, el primer día. Después del sábado nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les hablaba, pues había pensado partir al día siguiente, pero alargó demasiado su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la habitación superior, donde estábamos reunidos. En la ventana se hallaba sentado un joven llamado Eutico, el cual se quedó profundamente dormido. Como Pablo extendió su discurso, el muchacho, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó, se recostó sobre él y abrazándolo dijo: no se angustien, porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan y comieron, conversando largamente hasta el amanecer, y entonces se marchó. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron muy consolados. Este último versículo para nosotros es lo más importante. Se llevaron vivo al muchacho y quedaron muy consolados. Hemos subrayado todo lo anterior, ¿verdad? Todo lo anterior, todo lo que fue pasando. Ahora, recordemos un poco algunos elementos. Por ejemplo, la celebración comienza al caer la tarde y se prolonga hasta entrada la noche. Para los judíos, el día comenzaba cuando salía la primera estrella en el cielo. Los participantes de la celebración son los miembros de la comunidad con todo el equipo misionero. Esta celebración con la palabra y con la fracción del pan mantiene la vida de la comunidad. Esto, por ejemplo, es esencial. Lo que mantiene viva a la comunidad es la celebración de la palabra y la celebración del pan. ¡Qué bueno! Y esto también a nosotros, queridos hermanos. Yo topo ver como comunidad los domingos, por lo menos una a la semana ya. Porque es lo que nos mantiene vivos. Si nosotros no somos familiares, si nosotros nunca nos encontramos como familia, ciertamente que después nos vamos enfriando. Yo conozco a muchas familias que verdaderamente son muy familiares, es decir, se encuentran los domingos, las fiestas o en otros acontecimientos más también. Hay muchos que se apartan. Mientras vive su mamá, su papá, pero no llega agua entre los hermanos. No son lo familiar.
Entonces cada uno más o menos y cueña cara, cada uno busca su familia, otra vez se mete un poco solamente con sus hijos y así, ¿entiendes? Entonces parece que no somos tan familiares. A ver, justamente dice que para que nosotros podamos mantener la relación, la vida de comunidad, es muy importante estos encuentros. Es muy importante el estar juntos. Entonces por eso dice, una vez que Pablo sube, luego subió, partió el pan, ¿viste? Ese elemento de familia, de nuevo, lo que nos da vida. Esto es consecuencia, decíamos, es el luego de, después de que nosotros, aquí por una parte decía que se recostó sobre él y abrazándolo dijo. El recostarse y el abrazarse, subrayamos nosotros el aspecto humano, el aspecto de cercanía. Aupealome y llegaña de PTCOB, ñande yucajina la frialdad y la lejanía entre nosotros. O si no, también yo conozco, ¿verdad?, gentes que son mucho más amigos y más cercanos de personas que no son de su propia familia, ¿verdad?, que son amigos. Que está muy bien, no estamos hablando que esté mal, ¿verdad? Pero en el fondo después vemos también que hay otras clases de intereses también, ¿verdad? Hay también ese grupo famoso, ¿verdad?, que es un grupo de amigos, ¿verdad? Es un grupo de amigos en que nosotros nos ponemos de acuerdo, somos amigos. Entonces, de acuerdo a ese grupo de amigos, entonces nosotros vamos decidiendo sobre nuestros propios intereses, ¿entiendes? Entonces, me conviene más este amigo que me va a responder a mis intereses que al verdadero grupo de familia que muchas veces te dice tu mamá, tu papá, tu hermano, mi hijo, pe anda ya y apoya porque pea corrupción, ¿entendiste? Entonces yo voy con mi grupo de amigos, soy más familiero con mi grupo de amigos, en donde nosotros podemos orquestar algunas cosas que sabemos que verdaderamente no está bien. Bueno, queridos amigos, vamos aquí a pedir esta gracia también para nosotros, porque dice, se llevaron vivo al muchacho, y algo más todavía, y quedaron muy consolados. Uvealaña de ellas de cadena, esto es consecuencia total y absoluta. Se llevaron vivo, que la comunidad sea una comunidad viva, cada miembro pueda integrarse y vivir. ¿Por qué? Porque se encuentra bien dentro de la familia. Y entonces todos quedamos consolados. ¿Por qué? Y porque entendemos que ese es el camino de la felicidad propuesta por el Evangelio. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.